De pronto me tropecé y caí. Traté de levantarme, pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos estaba detrás de mí. Me habían alcanzado. El hombre no dijo nada. Su cara era tosca y dura. Parecía no tener sentimientos. Levantó su arma y me apuntó. Pensaba matarme así, a sangre fría. Le pedí a Dios que me ayude, pero se dispuso a disparar con un gesto frío, como si yo fuera un animal. Pero en ese instante, justo llegó su compañero y lo detuvo. Le recordó que la autorización de matar no había entrado en vigencia todavía. Los escuché lamentarse porque Lucho se había escapado. Entonces decidieron entregarme a las autoridades, ya que la cacería comenzaría recién el domingo cuando fuese legal. En la prisión me tomaron las huellas digitales, me fotografiaron y me interrogaron. Luego me llevaron por un pasillo angosto que llevaba a la celda. Cuando entré, sus ocupantes me dieron una amistosa bienvenida. Estos no eran criminales. Todos éramos hermanos y estábamos allí por causa de la misma fe. A veces cantábamos o repetíamos versículos de memoria. Los himnos no eran palabras huecas como alguna vez pensé. Ahora estaban cargados de significado y cada palabra parecía adecuada al momento. Uno de los detenidos contó cómo lo habían atrapado, que iban a matarlo, pero el arma de su perseguidor se trabó. Entonces reflexioné, qué cerca que había estado yo misma de la muerte. ¿Por qué falló el disparo que me hicieron? ¿Y por qué no me mataron al atraparme? Esto no era casualidad. Sin duda, Dios estaba cumpliendo sus promesas. Me puse a pensar sobre todo lo que estábamos viviendo. Me angustiaba la idea de tener pecados sin confesar y que no recordaba. Eduardo, un compañero de la prisión, se sentó a mi lado y me dio ánimo. Me dijo que no importa lo que suceda, Dios está siempre a nuestro lado. No te ha fallado hasta ahora, me dijo, y créeme, no te fallará. No podía menos que creerle, me inspiraba confianza. Luego me recordó que Cristo había pasado por esto y por mucho más, por amor a nosotros. La puerta de la celda se abrió. Entró un guardia y nos dio algo que él llamó comida. Luego dijo irónicamente que faltaba poco tiempo. Todos sabíamos a qué se refería. Quedaban solo 4 horas para la medianoche y entonces entraría en vigencia la totalidad de la ley. También nos dijo que él no podía entender cómo había gente como nosotros que violábamos abiertamente la ley. Y además, continuó diciendo, todo el mundo anda bien con esta ley, menos ustedes. En ese instante entró otro guardia y se llevaron algunos de los que estaban en la celda. Anteriormente me había preguntado qué sucedería con los niños en el tiempo del fin, y ahora lo sabía. Debían sufrir junto con nosotros. Pero había allí gente muy buena que los consolaba y los animaba en esos momentos difíciles. Durante la noche, los guardias no nos dejaron dormir. Eduardo me dijo que lo hacían para agotarnos y que de esa forma no ofreceríamos resistencia en el interrogatorio. Pasamos 2 días sin ver al guardia y sin comida. Estábamos hambrientos, pero más nos inquietaba saber qué ocurría con las personas que salían de la celda. Los que hasta ese momento habían sido sacados por los guardias no los habíamos vuelto a ver.
Cuando llegó mi turno, un guardia me llevó hasta una pequeña oficina donde me esperaba un hombre bien vestido y de apariencia amigable. ¿Eres Cynthia Bertoni? Sí, ¿Vives en San Martín? sí, ¿Eres adventista del séptimo día? sí. ¿Por qué? La pregunta me desconcertó. En los escritos que yo había leído sobre el tiempo del fin, siempre se preguntaba algo así como, ¿qué le hace pensar que el sábado es el día de descanso? O, ¿por qué guarda el sábado en lugar del domingo? Pero nunca había surgido la pregunta ¿por qué? Porque creo que la Biblia es la única y absoluta regla de fe y los adventistas del séptimo día basamos todas nuestras creencias en la Biblia. Yo misma me sorprendí de mi respuesta. No era ninguna obra maestra de oratoria, pero era correcta. Muy bien, Cynthia. Eso me gusta. Tú dices que todas tus doctrinas están basadas en la Biblia, pero ustedes no creen en la inmortalidad del alma. En mi Biblia leo del mendigo Lázaro, que estaba en el cielo, y el hombre rico que estaba en el infierno después de su muerte. Tienes que admitir conmigo que esto está en la Biblia, y lo que es más, Jesús mismo contó la historia. Comencé a contestar, pero se me ordenó callar hasta que me dieran la palabra. Y cuando el ladrón estuvo en la cruz, Jesús le dijo, de cierto te digo a ti, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, allí mismo Jesús le dijo que estaría con él ese día, el día que murió. Por lo tanto, es lógico creer en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Otra cosa es la observancia del sábado. Veamos. El sábado fue guardado por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y hasta la muerte de Jesús. Luego, cuando Él resucitó, el día del Señor fue cambiado del sábado al domingo. Ahora, tú dices que obedeces la Biblia, y sin embargo, hay aquí dos puntos, fuera de muchos que yo podría nombrar, en los cuales tú obras contrariamente a sus enseñanzas. Piénsalo bien, Cynthia. Eres una chica inteligente y yo sé que estás buscando la verdad. Crees que estás haciendo la voluntad de Dios, pero considera lo que acabo de explicarte. Tú no quisieras matar a nadie, ¿verdad? Pero algunos de tus amigos o hasta miembros de tu familia pueden ser encarcelados o ejecutados porque eres tan empecinada. ¿No crees que Dios te pedirá cuenta de esto y te hará responsable? Por supuesto, si cambiaras de opinión y te pusieras del lado de Dios, pidiendo perdón por tus pecados, Él te salvaría. Yo sé que es difícil aceptar ahora mismo, pero te diré lo que haremos. Si tú quieres, te enviaremos de regreso a San Martín y luego, después de haber visitado a algunos de tus amigos y de tus familiares, puedes hacer tu decisión. ¿Te parece bien? Asentí con la cabeza aprobando su propuesta. Muy bien. Veremos qué podemos hacer por ti. Me llevaron a una celda pequeña y allí esperé. Cada día confiaba en que me dejarían ir a casa, pero la autorización no llegaba. Pasé varios días en esa cárcel. Cada vez me aferraba más a las promesas de la Biblia que podía recordar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debía permanecer firme, no podía ceder ahora. Ese lugar era deprimente, su estado era deplorable. Casi no podía dormir y me daban muy poca comida. Por fin llegó una orden del juez para trasladarme a otra prisión. El lugar era más amplio y más limpio. Pasaba horas recordando diferentes pasajes bíblicos. Cómo deseaba poder tener una Biblia en mis manos, pero ahora solo me quedaban aquellas porciones que había memorizado. Los interrogatorios eran casi constantes.
Una y otra vez insistían con lo mismo, deseaban confundirme, pero el Señor no lo permitió. La persona que designaron para interrogarme evidenciaba un gran conocimiento bíblico y con esto fundamentaba sus acusaciones. Era evidente la ayuda que Dios me dio. De otra forma, me hubiera quedado sin contestación. Yo misma me admiraba de las respuestas que iban llegando a mi mente. Fue inmensa mi alegría cuando trajeron a la celda a una de mis mejores amigas. Nos abrazamos y lloramos. Juntas agradecimos a Dios por habernos encontrado. Le pregunté por los hermanos de la iglesia y por el pastor Medina. Yo estaba muy preocupada por saber si habían alcanzado a huir de la ciudad o si los habían capturado allí mismo. Quedé helada al enterarme de que todos estaban muy bien. Ninguno intentó escapar, simplemente se adaptaron a la nueva situación. Mis padres también seguían su vida como siempre. Yo le conté mi experiencia con Lucho y cómo logró escapar. Estábamos hablando de los últimos sucesos cuando la puerta de la celda se abrió y entró una chica de nuestra edad. Ella no estaba preocupada como nosotras y nos dijo que Dios había prometido protegernos. Nos animó recordando esta verdad, que Dios nos había adelantado en su palabra. Luego vino el guardia y me llevó al salón del juzgado. El sitio era pequeño pero inspiraba solemnidad. Al entrar vi a mamá, al pastor Ríos y al pastor Medina. Una gran emoción me envolvió. Yo lo sabía. Estaba segura de que ellos no claudicarían. Sentí mucha tranquilidad al verlos allí. El juez me interrogó durante más de 1 hora y luego se sentó. Pensé que eso era todo y me sentí aliviada. Entonces el pastor Medina se puso de pie y se dirigió a mí. Me saludó amigablemente. Él había escuchado atentamente el interrogatorio y me dijo que estaba seguro de que yo me daba cuenta de los errores que había cometido. Yo no lo podía creer. Este no podía ser mi pastor. ¿Cómo podía decir semejante cosa? Me dijo que sabía lo difícil que es creer cuando uno recibe nueva luz, pero que debemos aceptarla. Contó que él mismo había tenido visiones en las cuales Jesús le dijo que el plan había sido modificado, que debíamos aceptar la imposición de la nueva ley y que todos seríamos salvos. Mi corazón se desgarraba al escucharlo. Indudablemente, él lo creía, estaba convencido de lo que decía, y continuó afirmando que por culpa de gente como yo, el mundo estaba sufriendo las calamidades de los últimos días, que Dios estaba castigando al mundo porque nosotros no aceptábamos la nueva disposición. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo era posible que mi pastor estuviera tan engañado? Se acercó entonces el pastor Ríos, mi profesor de Biblia. Se alegró mucho de verme nuevamente, aunque él deseaba que las circunstancias fueran otras. Entonces mencionó que no quería decir que yo estaba perdida, porque no podía saberlo con certeza, pero me aseguró que a menos que cambie mi actitud, mi suerte estaba echada. Me hizo recordar aquel día del picnic en el colegio. La salida era el viernes y yo pensé que era el domingo, y así fue que me perdí el paseo. Ahora mi profesor de Biblia me aseguraba que nuevamente estaba confundida. Este no podía ser el pastor Ríos, que me había enseñado Biblia apenas unos meses antes. Ahora él era diferente. Tenía la misma apariencia exterior, pero algo había cambiado dentro suyo. Mamá se adelantó hacia mí. Con una mirada llena de odio,
Me dijo que por mi culpa habían encarcelado a papá, que yo no era una cristiana, sino una fanática. También me dijo que no me consideraba más su hija. Luego se alejó. Contemplé a los tres. Ninguno de ellos era como los había conocido antes. En las clases de Biblia, el pastor Ríos había hablado de cómo solo unos pocos serían salvos, de que solo aquellos que estaban dispuestos a morir por la verdad antes que transigir con el error permanecerían firmes a través del conflicto final. También había dicho que algunas de las luces más brillantes se apagarían. Todavía recuerdo cuando decía que algunos de los que pensábamos que estaban entre los santos, luego descubriríamos que eran realmente demonios. Mis ojos se posaron sobre su figura y el semblante lleno de confianza propia que ahora ostentaba. Me pregunté si en el transcurso de tantas conversaciones que habíamos tenido en clase sobre este tema y las muchas citas que él había leído acerca de la gente que caería, él alguna vez había caído en la cuenta que posiblemente estaría pronosticando su propio fin. Yo había esperado que ellos permanecerían fieles hasta el fin, pero ahora pude ver cuán pocos realmente irían al cielo de los que yo conocía. Y bien, ¿qué decides? Te hemos concedido una oportunidad más de lo necesario. Sabes muy bien que estás contrariando la ley del Estado, de la Iglesia y la ley de Dios. Por unos instantes reinó profundo silencio en la sala. Todas las miradas estaban fijas en mí. ¿No podían darse cuenta de que era inútil intentar hacerme renunciar a mis creencias? Bien, ¿qué decides? Sé que soy fiel a Dios y no puedo consentir en someterme a ninguna ley que esté en oposición a lo que Él ha expresado en su palabra, la Biblia. Mi voz era serena y no traslucía temor. No me importaba lo que pensaran de mí. No era momento de volver atrás ahora. El pastor Medina saltó de su asiento y me dijo que la Biblia ya no estaba en vigencia. Lo miré. Miré al pastor Ríos y a mamá y sentí pena por ellos. Pena porque no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Qué triste era su condición. Ahora estaba más convencida que nunca de la verdad de lo que había leído y oído. Ahora sabía que el tiempo de angustia era ciertamente el peor de todos. Entonces te condeno a muerte y mañana serás ejecutada. Me llevaron nuevamente a esa celda pequeña y oscura. Es extraño, pero la idea de morir no me desesperaba. Sentía una sensación de tranquilidad y paz interior como nunca antes. Muy pronto llegó el momento de enfrentar el paredón de la muerte. Mis manos estaban esposadas, como si temieran que pudiera hacer algo. Una extraña sensación se apoderó de mí. Era una mezcla de miedo y esperanza. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para soportar la prueba. Cuando creí que el oficial daría la orden de disparar, se dirigió hacia mí y me dio una nueva oportunidad para retractarme. Mi negativa lo hizo enfurecer. De pronto, un sordo rumor subterráneo e inmediatamente una terrible sacudida. Los edificios parecían de fuego. El suelo comenzó a quebrarse y de las grietas salía fuego. Todos gritaban enloquecidos y aterrados. Caían trozos de vidrios por todas partes. Las sogas que ataban mis manos cayeron y corrí hacia la calle. La gente gritaba que era el fin del mundo y que estaban perdidos. Las personas corrían tropezando y pisando. Todos querían escapar. Pero yo no sentía ningún temor.
Miré al cielo y vi una luz que parecía tan pequeña como la palma de mi mano. Era hermosa y su brillo superaba el del mismo sol. La tierra ondulaba como el mar embravecido. La gente se arrojaba en las grietas para quitarse la vida. Otros pedían a los edificios que los sepultasen en su caída. La luz iba creciendo. Se veía más bella y brillante. Mientras observaba, comencé a sentir una alegría inmensa, mayor de lo que se puede expresar con palabras. Por fin venía Jesús. Aquí estaba. Me habían herido, me había sentido triste, desanimada o hambrienta. Ya no me importaba. Solo sabía que ahora finalmente iría a mi hogar. La tierra fue silenciada. Éramos unos pocos en la calle. Con creciente ansiedad observábamos la nube que se acercaba hasta que quedó inmóvil. Y reconocí a Jesús, quien alzando sus manos marcadas por los clavos, llamó a los muertos y envió a sus ángeles para que los despertasen de su sueño. La tierra entregó entonces a los fieles que descansaban en ella. Todos juntos alzamos nuestras voces en un grito de victoria. ¿Y qué victoria era la que veían nuestros ojos? Miles de ángeles se acercaban a la tierra. Tenían una apariencia brillante. Podía ver sus rostros iluminados por la felicidad que los embargaba. Un ángel me tomó de la mano y comenzamos a elevarnos hacia donde estaba Jesús. Mi corazón estaba tan repleto de gozo que pensé que no lo soportaría. Su mirada se encontró con la mía y me pareció que era la mirada más maravillosa y llena de ternura que yo jamás había recibido. Él había venido y yo me sentía tan feliz, inmensamente feliz, de que todo esto había sucedido ahora.